¿Cómo estamos? Un saludo tremendo para todos ustedes aquí en Perú. Veo a Nelly. Nellycita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto verte. ¿Cómo estamos? Hola, Rolando. Bienvenidos todos ustedes. Qué bueno. Nuestra segunda plenaria, nuestro segundo espacio de capacitación. Me imagino que cada uno de ustedes ya estará disfrutando sus tareitas y sus respuestas. O sea, queremos ver sus respuestas, hoy en esta semana fueron 2 videos y también tuvimos un material para leer, si no me equivoco. Así que, ¿qué tal les fue? Chévere, ¿sí o no? ¿Eh? Bonito, buena introducción, empezamos bien, así que yo sé que a veces tenemos que comenzar a reagendar, tenemos que armar nuestra agenda de la semana para poder tener las tareas al día y no acumularlas, ¿no? Así que les animo a que se sienten un momento, vean su agenda, hagan sus tiempos, no lo hagan apurado, disfrútenlo, ¿no? Tengan esos espacios de lectura, no por leer, sino que la puedan disfrutar, lo puedan masticar bonito y resaltarlo, y bueno, hay cosas que se leen con lapicero y papel en la mano, ¿no? Al lado. Seguimos. Voy a pedirles, por favor, a todos que puedan tener sus nombres bien editados en cada uno de sus Zoom, por favor. A veces se ve ahí Movistar HR2T y móvil, iPhone 5 o iPhone 14, entonces por favor. Y para aquellos que son facilitadores, por favor no olviden colocar delante de su nombre la palabra facilitador, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante en la distribución a los diferentes grupos, las cuales hoy vamos a tener, ¿sí? Muy bien, qué bueno verlos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, muy buenas noches. Muy buenas. Pablo, ¿de dónde nos estás? No, ese acento no es de aquí, ¿ah? De Colombia, Muy Bogotá, bien. Bogotá, Qué Colombia. bueno, qué bueno, Juan Pablo. Aquí estamos. Darwin, ¿cómo estamos, Darwin? Ese sí es de Colombia, pero residente en Perú, ¿ah? Conste, ¿ah? Me consta, me consta. ¿Cómo está, Pastor? Bendiciones. ¿Cómo está usted? Qué bueno verte, Darwincito, qué bueno verte. Bien, bien, gracias al Señor. Ricardo también, qué bueno, Ricardito. Qué bueno verte después de tiempo. Hola, hola a todos. ¿Cómo está Cusco? ¿Mucho frío o no? Sí, sigue el frío todavía y la lluvia. Uy, mira, estamos ahí, pero veo bien abrigadito, ¿eh? Qué bueno. Querido Antonio Valdivia, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, amado hermano. Le hablo de Qué bueno, Chimbote, Perú. qué bueno ver Chimbote. Espero que las cosas estén yendo bien. Todavía haciendo lluvia, todo Ya, tranquilo. gracias a Dios, ya no, hermano. Gracias a Dios, ya no, ya estamos en calma. Estoy en Qué una bueno. zona rural de Chimbote a 30 minutos. Hubo quiebra y rotura de canales, pero ya hoy han repuesto, ya en la medida poco a poco están reponiendo el agua, ya resanaron las quiebras de los canales de irrigación. Qué bueno. Bueno, para los que no sabían, el norte del Perú en últimos meses, este mes que ha pasado, realmente ha sentido las fuertes lluvias, han habido desbordes, el norte del Perú ha sido bastante golpeado, y bueno, realmente las cosas han sido bien complicadas, desborde de ríos, gente que se han quedado sin eso, así que por favor, igual consideren sus oraciones, estemos hablando por los hermanos y escuelitas también del norte del Perú, que también han estado sufriendo este impasse con respecto al clima, ¿no? Así que, qué bueno, tenemos a Rafael Romero. Qué bueno, Rafaelito, un gusto. Tu micrófono, querido Rafael. Ahí creo que tienes que ver tu micrófono. Tenemos a Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Igual estamos bien en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cierto? Sí, muy bien, buenas noches a todos. Hola, Ezequiel. Gracias a Dios. Aquí estamos en
en Indiana, en una ciudad llamada Goshen. Y bueno, sirviéndole al Señor con mucha alegría, un gusto saludarles. Qué bueno tenerte con nosotros. Tenemos a William y a Ezequiel de Estados Unidos. Tenemos también la dicha de tener a Nelly de Argentina. Felicita, una gran amiga. Tenemos el Cusco, estamos bien. Dina, ¿cómo estás? También de Cusco. Dinita, ¿cómo estás, Dina? Buenas noches, pastor. Estoy bien, gracias. Qué bueno verte, Dina. ¿Lista para estudiar Sí, pastor. cómo predicar a los profetas? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Entonces estamos ya, 122 personas, son 8:03. Yo quisiera una vez más indicarles a todos, por favor, que puedan revisar los nombres de todos sus ingresos a Zoom. Correcto, que tenga su nombre y su apellido para tenerlos presentes. Y aquellos que son facilitadores, por favor, recuerden, pongan delante de su nombre la palabra facilitador, ¿sí? No olviden para poder hacerle no haya problemas en la distribución que vamos a tener de los grupos, ¿no? Yo quisiera empezar dándole la bienvenida y tener la dicha de estar con nosotros a nuestra hermana querida Erika Mora de Costa Rica. Eriquita, bienvenida a este grupo, gracias por darnos tu tiempito y compartir con nosotros este espacio. Hola, gracias. Así que vamos a disfrutar, Eriquita, y hoy también tenemos la segunda parte del taller de exégesis, ¿no? Con nuestra ya conocida y querida Fiorita Ramírez. Listo, entonces vamos a pedirle, por favor, al pastor Luchito, vamos al inicio ya nuestro programa. Pastor Luchito. Muy bien, amados hermanos, pastores, ministros, Dios le bendiga. Es un placer saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y hoy, como ya conocemos el estilo de Langan, vamos a empezar orando la palabra. Y hoy el texto que nos toca revisar es el libro de Oseas, el capítulo 4, versículos 1 al 10. ¿Sí? Así que nos acomodamos allí para poder dar lectura a la palabra de Dios. Y esta noche vamos a tener la participación de otros pastores del sector norte del Perú, que los iré presentando en su momento. Vamos a dar lectura, en primer lugar, en la versión Reina Valera, el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 10. ¿Sí? Y luego ya nos estará apoyando la pastora Débora, leyendo la versión NBI. Entonces, damos lectura a Oseas capítulo 4, 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio que suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán
pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. A continuación, vamos a leer en la versión NBI, que estará a cargo de la pastora Débora Díaz de Chimbote. Adelante, por favor. Amén, pastor. Buenas noches, bendiciones. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor entabla un pleito contra los habitantes del país. Ya no hay en esta tierra fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay maldición, mentira y asesinato, robo, adulterio. Abunda la violencia y los homicidios se multiplican. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo vergonzoso. Del pecado de mi pueblo se alimentan, disfrutan de su perversidad. Como es el pueblo, así él será el sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no procrearán, porque han abandonado al Señor para entregarse. A continuación, el pastor Marco Sáenz está de LA, traducción actual. Buenas noches con todos. Escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios. Él les dice: yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros, ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata y roba, miente y jura en falso, y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios. Por eso todos en el país lloran y se desaniman, y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se están muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos se han alejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre. Y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Amén. Vamos a pensar en dos preguntas antes de entrar a la oración de la palabra. La primera es: ¿qué te dice Dios hoy? A través del pasaje leído, ¿qué te dice Dios hoy? Y la segunda, ¿cómo aplicarías a tu vida? ¿Cómo aplicarías a tu vida? Vamos a leer la primera parte y vamos a tener la oración de la palabra. Y la primera parte estará a cargo del pastor Edilmer Llamo de Cajamarca. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel.
porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que permitas sincerarme y que mi oído esté atento para escucharte hablar. Quiero ser la diferencia, quiero ser luz para los que me rodean. Padre, necesito constituirme en ese testimonio vivo de tu palabra, al punto que otros sean inspirados para servirte por mi estilo de vida. Amén. Después de leer la segunda porción, podemos hacer un poquito de silencio, de meditación, y luego estará orando la palabra el pastor Cristian Fernández. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pastor Cristian Fernández. Amado Dios, yo no contenderé ni reprenderé a hombre, porque mi pueblo es como los que resisten al pastor. Dios bueno, yo caeré en el día y conmigo caerá también el profeta de noche. Y tú, Señor, destruirás a mi padre. Señor amado, tu pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. Padre, yo necesito de tu gracia y la guía de tu Santo Espíritu para no desechar tu conocimiento, porque si no seré desechado del ministerio. Yo necesito de tu gracia y la guía de tu Santo Espíritu para no olvidarme de tu ley, porque si me olvido de tu palabra, tú te olvidarás de mis hijos. Amén. Leemos la tercera y última porción del pasaje. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Señor y Padre Celestial, reconozco que mis pecados pueden ser muy grandes delante de tus ojos. Y más aún, Señor, si mirando a las cosas de este mundo, dejo de servir en tu obra. Señor, te pido misericordia y tu ayuda para volver a tus caminos, enderezar mis pies en tus veredas, queriendo hacer tu voluntad. Te doy gracias por tanto amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
hemos tenido un precioso momento de orar la palabra del Señor. A continuación vamos a escuchar una preciosa alabanza en la voz de Danilo Montero y Tales, que será una reflexión para nuestra alma. Qué bonita alabanza. Y ahora quisiera presentarles a Erika Mora, quien va a estar con nosotros en la exposición de la palabra. Ella pertenece al Ministerio de Lanja en Costa Rica y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Querida Erika, bienvenida y bendícenos en esta noche, por favor. Buenas noches, hermanos de Perú y creo que de Estados Unidos también. Es un honor, es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Voy a invitarles a elevar una pequeña oración a nuestro Señor, ahí donde estamos. Señor Jesús, Padre, a quien debemos todas las cosas y por quien estamos aquí en este lugar, en este momento. Estoy en una posición de humildad delante de ti. Estamos en una posición de humildad delante de ti, pidiendo que tú seas, Señor, el que nos hable a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. La verdad no siempre es fácil. La mayoría de veces molesta, incomoda, duele y tiene un alto costo. Una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida fue con el esposo de mi hermana mayor, unos meses antes de perder la lucha contra el COVID. Tenía que ver con hablar verdad ante un accionar que estaba lejos de la palabra de Dios. Fue una conversación muy difícil, no bien recibida, donde era evidente el distanciamiento de una vida que no estaba en estrecha relación con Cristo. Era evidente el distanciamiento de él y al final sus palabras para mí fueron, yo veré si vuelvo o no vuelvo al Señor, el Señor sabrá. Poco tiempo después contrajo COVID, fue internado, entubado y en 3 semanas nos dejó. Fue muy difícil, una situación muy difícil que pasamos como familia. Pero esa es la última conversación que yo tuve con él. La separación física de seres queridos es fuerte, pero la separación espiritual, la comunión con un ser querido, la comunión, esa comunión de espíritu, realmente es una situación muy, muy difícil. No sé qué es más difícil. Ambas son muy difíciles, pero yo experimenté ambas con esta persona muy querida. Es duro, es doloroso para nosotros como humanos, cuanto más para el Señor, cuando su pueblo no quiere saber nada de él y no le importa las consecuencias de su pecado. Entonces Dios pareciera que nos deja, se aparta, se hace a un lado y nos deja seguir. Pero lo más hermoso es que Él no se rinde y muestra su amor y nos alcanza con su misericordia y usa diferentes maneras. Su disciplina se muestra de diferentes maneras, pero muchas veces es a través del dolor, a través del sufrimiento y muchas veces a través de la muerte. En Oseas 4, que acabamos de orar, del 1 al 11, nos presenta la cruda verdad de la situación decadente en la que cayó el pueblo de Israel, años antes de la caída de ambos reinos. El Señor, a través del profeta Oseas, denuncia el pecado de su pueblo como resultado de la falta de conocimiento de él y advierte de la inminente destrucción que se avecinaba para Israel. Al igual que lo hicieron los profetas en el nombre de Dios, nosotros también somos llamados a anunciar verdad sin claudicar y ser instrumentos de Dios para evitar la destrucción de su pueblo. Así que, hermanos, anunciemos verdad
y evitemos la destrucción. Anunciar verdad. Dios como juez justo habla siempre la verdad. En esta porción de Oseas, a modo de juez, Dios formula la denuncia, presenta las evidencias y al final da un veredicto. En el versículo 1 podemos ver la presentación de esos cargos, la formulación de la denuncia, la acusación contra el pueblo de Israel. Oseas empieza con un fuerte escuchen, israelitas. El Señor va a hablar. Hace un llamado a Israel para escuchar la acusación de Dios. Israel ha abandonado el pacto y los fundamentos que sostenían su espiritualidad, verdad, conocimiento de Dios y misericordia. Verdad. La verdad que Oseas habla aquí es la verdad de Dios, es la verdad de su palabra. Lo que daba sentido a la realidad del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento, en el tiempo de Oseas, la Torá, daba sentido al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Pero para Israel, el no cumplir la ley significaba abandonar la verdad y olvidarse totalmente de Dios. El conocimiento de Dios, otro de los fundamentos, es más aquí un tema relacional, no es tanto intelectual, racional, sino es ese conocimiento de Dios que tiene que ver con transformación de vida a través de esa estrecha relación con Dios. Y el tercer fundamento que el pueblo de Israel había dejado era la misericordia. Esa fidelidad del Señor a su pacto que traía consecuencias directas de cómo se trataban al prójimo, sobre todo a los que estaban en desventaja. En el caso del pueblo de Israel, dejaron de lado la misericordia, por el contrario, explotaron al que menos tenía. Esta realidad no parece muy diferente a la realidad de nosotros, de nuestros pueblos latinoamericanos. Y nosotros, yo de Costa Rica, ustedes de Perú, otros en Estados Unidos, somos pueblo de Dios disperso por el mundo. Y cabe preguntarnos, ¿cuánto nos hemos alejado de esa verdad de Dios y de su misión de ser instrumentos para que el mundo pueda conocer a Jesús? ¿Qué nos diría el pueblo? ¿Qué nos diría a nosotros hoy el profeta? Podemos pensar que la verdad la hemos acomodado. No vamos directo a señalar el pecado. Muchas veces somos indiferentes al sufrimiento de otros. Y me sorprende cada vez más cuando encuentro personas que se dicen ser creyentes, pero ese conocimiento de Dios está lejos de ser evidente en una transformación real e integral de su vida, de su ser. Los versículos 2 y 8 del pasaje se presenta Dios presenta las evidencias de esa formulación del cargo que hizo anteriormente, y las evidencias son los pecados de Israel. En el verso 2 especialmente se enumeran los pecados de Israel, que son esa evidencia de un pueblo que no conoce a Dios, que se olvidó del pacto, que se prostituyó. La ausencia de la verdad, de la misericordia, del conocimiento de Dios llevó al pueblo al colapso a todo nivel. Y podemos ver a Dios hablando de perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Esas son las evidencias de que el pueblo de Israel había abandonado totalmente el pacto. O sea, el pueblo de Israel juraba en falso, prometía y no cumplía. Se han aparecido, ¿verdad?, en nuestros tiempos. El asesinato es una palabra, en el versículo 2 dice un homicidio sigue a otro, y da la idea de como que la sangre de un muerto pringaba la sangre del siguiente muerto. O sea, habla de una violencia desmedida. Entonces, después de formular el cargo, después de presentar las evidencias, él va a dar un veredicto final. Y tristemente declara a Israel culpable. Y no solo una clase, sino eran culpables todos. La sentencia es terrible y los pasajes nos hablan de lo terrible que iba a suceder. Ninguno se iba a salvar, la clase política, la religiosa, el común del pueblo, todos son culpables.
del tal pueblo, tal sacerdote, dice Oseas. De ellos, los sacerdotes, de los que se esperaba guiaran al pueblo a la obediencia a la ley, más bien, dice el pasaje, que se beneficiaban de la decadencia moral, porque a ellos mismos es como que si el pueblo estaba mal, no había nadie tampoco que lo señalara. Entonces ellos se les permitía en esa posición de autoridad no ser cuestionados y seguir haciendo sus fechorías. El versículo 5, la primera parte del versículo 6, 7 y 8 y 10 habla de la aniquilación de seres queridos. Dice que mataré a tu madre, morirá, tus hijos morirán. Habla del olvido y el rechazo de Dios. Habla de la insatisfacción. Dice que comen pero no se satisfacen, se prostituyen pero no se procrean. O sea, el resultado para el pueblo de Israel iba a ser terrible. Entonces nos podemos preguntar, ¿acaso había esperanza para este pueblo infiel? Ahorita nos estamos concentrando en esta porción del libro de Oseas, pero el resto del libro, por dicha, nos habla de la misericordia de Dios para esa esposa infiel y la esperanza de arrepentimiento y restauración. Pero cuando escuchamos estas advertencias, no solo en este pasaje, sino en otros pasajes del libro, de parte del Señor, pareciera que no hay nada que hacer. O sea, ya el decreto, el veredicto final y la sentencia final de destrucción, ya está, no hay nada que hacer. ¿Será acaso que cuando Dios advierte sobre un juicio, el destino ya está marcado? No hay nada que hacer. En los profetas, como en Oseas, las advertencias de Dios eran como lo que va a pasar, pero podría no pasar. La destrucción puede ser evitada. Y ese es el deseo de Dios cuando lanza esa advertencia, esa denuncia. Él quiere, esto va a pasar si el pueblo continúa en esta forma, pero podría no pasar si hay un cambio en la situación del momento actual del pueblo. Y es así que se manifiesta la misericordia de Dios hacia Israel y hacia nosotros. El futuro puede ser diferente si cambiamos nuestras acciones en el presente. No es difícil buscar comparaciones entre la situación del mundo de Israel y los profetas con la situación actual de nuestro mundo, de nuestra Latinoamérica, de nuestra iglesia. Hay corrupción a todo nivel, hay engaño, hay soborno, hay verdad a medias, hay promesas no cumplidas. La división de clases es muy evidente, pero también no solo en el mundo secular, sino también en nuestra propia iglesia. Hay escándalos de corrupción, hay escándalos en la Iglesia Católica, los sacerdotes, los pastores, y algo muy terrible como pasaba en tiempos de Oseas es que la impunidad alcanzaba niveles escandalosos. ¿Qué pasa en nuestras iglesias, hermanos? La iglesia de Perú, mi iglesia, la iglesia en Estados Unidos. ¿Cuánta verdad hablamos? La exhortación es un ministerio bastante impopular en este tiempo. No sé de ustedes, pero aquí es bastante impopular. La predicación también es pasiva, poco vibrante, poco relevante socialmente, acomodada a la realidad. Pero hermanos, el Señor no es ajeno a la condición política, social de nuestros pueblos. A Costa Rica solo me llegan las noticias, pero no vivo lo que el pueblo peruano ha estado viviendo en estos tiempos, pero sé que es duro, sé que es difícil. Y Dios no es ajeno a la condición política, no es ajeno a nuestra condición social, no es ajeno a la condición económica de nuestros pueblos, pero no es ajeno al pecado, no es ajeno al pecado de la iglesia. Y Él continúa hablando hoy, continúa hablando, está hablando y quiere ser escuchado. Él nos conoce. ¿Cuáles son aquellos pecados que como pueblo de Dios que nos está llamando a cuentas en este tiempo? Y evidentemente, si no hay un cambio, la destrucción viene, es así. Y hay una advertencia, pero cargada también de esperanza. Esto va a pasar, pero podría no pasar si se arrepienten, si se vuelven a mí, si hay un cambio de mentalidad, si hay un cambio de acción. Una reflexión final, hermano.
¿Cuál es esa predicación que usted aún no ha hecho, que está pendiente? ¿Cuál es esa conversación que tiene que tener con una persona sobre verdad que tiene miedo de tener, que ha impedido y que ha pospuesto por mucho tiempo? ¿Cuál es ese cambio interno que Dios está llamando a hacer? Y que hay una advertencia de parte del Señor, que si no hacemos ese cambio, la destrucción viene. ¿Por qué razones necesitamos arrepentirnos hoy? Escuchemos al Señor. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor sigue muy presente hoy en día. Escuche, dice el Señor, pero también hable verdad y evite destrucción. El Señor me les bendiga, hermanos. ¿Qué tal si ahora hacemos un silencio? Ese silencio que hemos aprendido, que nos permite meditar en lo que hemos escuchado hoy. Ese silencio pedagógico a nuestro corazón. ¿En qué parte del texto Dios me está hablando? ¿Qué palabras resuenan en mi corazón? Te animo a cerrar tus ojos ahí donde estás y levanta una pequeña oración al Padre, dándole gracias por ese desafío, esa enseñanza. Señor, muchas gracias. En lo personal, Padre, yo quiero agradecerte por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, a mi corazón. Padre, quiero ser un instrumento fiel en tus manos, que sea capaz de anunciar la verdad de tu palabra, no mi verdad, Señor. Que sea sensible, Señor, a la necesidad de la gente. Padre, que mi predicación sea relevante, Señor. Pero que sea relevante porque escucho tu voz, porque mi corazón está atento a tu oído. Ayúdame a ser sensible, Señor, a tu voz. Moldea mi corazón, Señor. De tal manera que, Señor, cada palabra y cada susurro que salga de ti, Señor, yo lo pueda llevar, Señor, a los auditorios que tú me llevas para predicar.
Señor, te pedimos perdón en esta noche por haber caminado incorrectamente delante de ti. Perdón, Señor, por haber escuchado nuestra voz y no la tuya. Perdón, Señor, por no morir a mí mismo, Señor, y dejar que seas tú, Señor, el Dios de la predicación. Líbrame, Señor, de ser infiel. Líbrame, Señor, de caminar lejos de tu palabra. Líbrame, Señor, de vivir insatisfecho, de vivir sin paz. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Querido Díaz. Gracias, Fernando. Bueno, agradecemos a nuestra hermana Erika, que se ha conectado desde Costa Rica, y haber abordado este pasaje, que es un pasaje, como todo el libro del profeta Oseas, un pasaje que nos asombra, cuyo mensaje que Dios tiene nos conmueve. Estábamos pensando justamente en cómo aplicar a nuestras vidas, a la vida del ministerio cristiano, a la vida de la predicación. Y creo que en este tiempo breve y preciso que nuestra hermana Erika nos ha compartido, se han podido captar varias verdades, ¿no? De esta introducción que nos comparte de su historia familiar, ¿no? En un contexto de sufrimiento y muerte, siempre uno desearía que respondieran ¿no? Frente al umbral de la muerte positivamente, pero a veces hay rechazo, y eso es algo conmovedor. No, la estructura fundamental y profética creo que nos alerta justamente en estos dos puntos: el anuncio de la verdad, no, lo que implica evidentemente señalar, no, los cargos y las evidencias, como lo hizo el profeta y Dios a través del profeta, quienes habían quebrado el pacto y habían mostrado una serie de pecados contra Dios y también contra el mismo pueblo. Y el llamado que siempre está presente, ¿no? El evitar la destrucción, como nos señalaba nuestra hermana Erika. Dios es un Dios de gran misericordia, que a veces su misericordia es mayor que su justicia, y muchas veces, aun cuando anunciaba destrucción, también había posibilidades de omitirla, ¿no? Sin embargo, la sentencia de Dios era para todos, todos son culpables, y esto justamente nos desafía, que no solamente está señalado a los líderes, sino también a todo el pueblo, ¿no? Muchas veces la mayor responsabilidad tienen quienes encabezan, pero también los que son guiados. Finalmente, el castigo de la destrucción está ahí presente, ¿no? Y esta situación posiblemente en común se da en toda la historia humana, pero también en la historia de la iglesia. Y como nos ha puesto en la reflexión varias preguntas para meditarlas, queríamos aprovechar este tiempo para señalar dos preguntas, no a nuestra hermana Erika, que son más de tipo, diríamos, personal, pero práctico también para nosotros, ¿no? Al preparar esta exposición bíblica, al estudiar y preparar, ¿qué sentiste, hermana Erika, cuando estudiaste y preparaste este pasaje? Esa sería la primera, ¿no? Porque tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con las emociones, con lo que nos conmueve.
Sí, fue una lucha para mí. Bueno, evidentemente el pasaje, cuando uno estudia un pasaje, primero tiene que llegarle a uno, ¿verdad? Entonces fue una lucha de semanas con el pasaje y tengo que reconocer que era difícil conectar, o tal vez me negaba yo misma a conectar con lo que el Señor realmente quería decir. Y realmente conectó, o el Señor me llevó a esta experiencia personal que creo que a través del estudio fue también una experiencia de reflexión y también de sanidad para mí. El pensar en lo que significó para mí hablar verdad cuando era muy difícil. Entonces, y todas esas emociones fueron removidas en mí, pero también creo que fue una manera de Dios de traerme otra vez a ese momento, a esa situación y animarme a no tener miedo, a seguir hablando verdad a otros que también, a mí misma también, y a otros que necesitan escuchar verdad del Señor. Qué bien, Erika, ¿no? Somos conmovidos, pero también animados por el Señor. Quizás alguno de aplicación para nosotros como iglesia, ¿no? Según el mensaje, has venido señalando algunos pecados de la Iglesia para América Latina, ¿no? ¿Qué consejos podrías darnos quizás a las iglesias, tanto del Perú como del resto de nuestros países, sobre qué acciones debiera promover la Iglesia Evangélica en América Latina, ¿no? Respecto a estos pecados señalados? Una de las cosas que me reta el texto es el tema de conocer al Señor, ¿verdad? Es como el texto del 1 al 11 es como que afuera hacia adentro nos señala el centro, que sería el versículo 6, ¿verdad? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y ese conocimiento que tiene que ver con realmente conocer al Señor de una manera relacional, que se muestre en transformación. No conozco lastimosamente mucho la realidad de las iglesias de Perú, pero lo que si lo que pasa en mi iglesia es como un reflejo también de lo que pasa en Latinoamérica, es que me doy cuenta que en este tiempo decimos que conocemos al Señor, pero de una manera muy, muy superficial. Y cuando llegan a nosotros situaciones difíciles como enfrentarse a una pandemia, o, bueno, por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Realmente uno se da cuenta que ese conocer al Señor no era un conocimiento realmente de transformación, de conocer y de estar seguro, o de conocer realmente los fundamentos de lo que significa seguir al Señor y seguirlos y obedecerlos a pesar de cualquier cosa. Entonces veo muy comúnmente gente que se aleja del Señor y parece ser que esta relación no era real, ¿verdad? Entonces es un llamado de atención también nosotros como líderes en las iglesias, de cómo ir más allá, ¿verdad? En conocer al Señor para evitar la destrucción, conocer y darlo a conocer, ¿verdad? Y señalar verdad siempre, que evite ese camino a la destrucción. Bien. Gracias, manita. Creo que eso nos recuerda, ¿no? El dicho del Señor a través de los profetas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero ese conocimiento, como nos dice el pasaje a través de nuestra América, no es un conocimiento intelectual solamente, ¿no? Aunque necesaria, pasa más allá a un conocimiento personal y relacional. Que el Señor nos ayude a entender este mensaje y aplicarlo a nuestra vida y al ministerio de la predicación. Gracias, Mana Erika, y gracias por la atención. Adelante, Fernando. Gracias, Díaz. Gracias por esta apreciación con respecto al sermón de Erika, que nos permite también tener ese
ese análisis y ver la forma como quien expuso, trazó el texto y ahí hizo las aplicaciones respectivas. Bueno, y ahora queremos darle el pase a Fiorelita para dar inicio al taller del día. Fiorelita nos tiene hoy nuestro segundo taller y seguimos con exégesis. Fiorelita, muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches con todos, hermanos. Nuevamente es un gusto poder vernos por este medio y seguir aprendiendo para predicar la palabra. Voy a compartir aquí la pantalla y vamos a dar inicio a nuestro segundo taller de exégesis del nivel 3, cómo predicar a los profetas, ¿no? Y especialmente estamos trabajando el libro de Oseas. La semana pasada, todos los que estuvimos presentes en el taller, a ver si recordamos, ¿con qué idea central nos quedamos la semana pasada? La semana pasada trabajamos el primer taller de exégesis y llegamos a una parte de la idea central. Ustedes aquí pueden ver en la imagen, ¿no? En el PowerPoint pueden ver cómo hicimos esta dinámica de encontrar la idea central y me gustaría que redacten ahí en el chat si recuerdan cuál fue la idea central con la que nos quedamos, porque con eso vamos a vamos a iniciar nuestro taller. A ver, por ahí en el chat me gustaría leer sus comentarios. ¿Cuál fue la idea central con la que nos quedamos la semana pasada? Ok, gracias, Marta. Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, ¿no? Esa fue nuestra idea central. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Como ya lo están colocando ahí en el chat, nos quedamos la semana pasada con esta idea central que no está completa. Hoy vamos a trabajarla un poquito más para completar la idea central del texto. Y nos quedamos con Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta. Ok. Hoy vamos a aprender una herramienta más sobre los libros proféticos. La semana pasada, recordemos rápidamente que vimos el tema de las imágenes, ¿no? Cómo los profetas o los libros proféticos utilizan imágenes, metáforas para poder dar a entender el mensaje. Esta vez vamos a prestar atención a las emociones y a los sentimientos. ¿Por qué? Porque los libros proféticos contienen un lenguaje emocional. Los profetas tenían sentimientos y esos sentimientos expresaban de alguna manera las emociones y sentimientos de Dios, porque Dios también siente. Emociones como amor, que lo hemos visto muy bien en los textos que se han predicado la semana pasada y hoy, emociones como enojo, indignación por la injusticia, la crueldad, la maldad, la mentira, ¿no? La compasión, dolor, anhelo, nostalgia por el pueblo que se aparta, ¿no? de Dios, ternura y consuelo. Entonces, siempre que leamos un texto de un libro profético, debemos tomar en cuenta estas emociones y aplicar las dos siguientes preguntas a nuestro texto. Una de ellas es, ¿qué emociones refleja el profeta o qué emociones refleja el texto? Y otra pregunta importante es, ¿qué siente Dios? ¿No? Porque en esos textos vamos a ver reflejados lo que Dios siente por su pueblo. Entonces, siguiendo esta línea de las emociones y los sentimientos, vamos a prestar atención al siguiente video y ustedes van a identificar qué emociones se presentan en esta historia, ¿sí? Entonces, voy a compartir ahora un video y ustedes van a identificar qué emociones se presentan en esta historia. Había pasado algún tiempo de aquello que había sucedido, y aquel buen hombre, su gran amor que había entregado. Ok. Creo que hemos visto una historia bastante emotiva
y me gustaría que identifiquen qué emociones se presentan en esta historia. A ver, me ponen ahí tristeza, misericordia, compasión, soledad, humillación, vergüenza, preocupación, dolor, tristeza, amor, decepción, alegría también, impotencia, ternura. Ok. Entonces vemos, ¿no? Cómo estamos de acuerdo. Vemos aquí en esta historia muchas emociones, muchos sentimientos, ¿no? El dolor, la decepción, pero al mismo tiempo el amor, la misericordia, el perdón, ¿no? Entonces esta historia nos enlaza o nos lleva, digamos, a una montaña rusa de emociones. Ok. Esto es en cuanto a la historia del video que acabamos de ver. Ahora recordemos que es importante cuando identificamos las emociones y los sentimientos del texto o de lo que el profeta nos está narrando, debemos identificar también lo que siente Dios. Entonces, ¿qué siente Dios cuando su pueblo lo abandona? Después de ver esta historia, ¿qué podemos poner ahí? ¿Qué siente Dios cuando su pueblo lo abandona? Ok, tristeza, nos dice Jorge, César, dolor, gracias Susana, César, dolor, decepción, tristeza, dolor, exacto, ¿no? Lo que Dios siente es dolor, pero al mismo tiempo vamos a descubrir algo en el texto, no solamente se queda en dolor, tristeza, decepción, llanto, ¿no? Sino que hay algo más. Y la semana pasada, en el taller, estuvimos estudiando Oseas capítulo 2, versículos del 2 al 16. Y hoy vamos a continuar estudiando el mismo texto. ¿Qué emoción o sentimiento predomina este texto de Oseas capítulo 2? Y para ello, he colocado aquí un versículo clave en tres versiones distintas. Y lo voy a leer. El versículo 14 en la versión Dios habla hoy. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Leo ahora la Reina Valera del 60. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la Nueva Traducción Viviente. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Aquí nosotros vamos a poder identificar palabras claves. Una es, la voy a enamorar y le hablaré al corazón. O en otra versión, yo la atraeré y hablaré a su corazón. Volveré a conquistarla y le hablaré tiernamente. De acuerdo a este versículo, ¿cuál sería la emoción, el sentimiento de Dios que prima en este texto? Ahí me están colocando ternura, amor, compasión, misericordia, amor, amor, ternura. El amor que da esperanza, amor, compasión y amor. Amor y misericordia. Entonces, la mayoría estamos de acuerdo que este texto lo que nos transmite es el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, ya tenemos aquí. Sí, es el amor de Dios es grande. Nuestra palabra clave sería el amor. Entonces ahora sí vamos a completar nuestra idea central. Ya teníamos, Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la reconquistará porque, ¿qué iría ahí? Porque la ama, ¿cierto? Ahí están colocando ustedes en el chat, porque la ama. Entonces nos vamos a quedar con esta idea central. Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la conquistará porque la ama. Entonces ya tenemos nuestra idea central. La acabo de leer. Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la reconquistará porque la ama. Increíble, ¿no? Como Dios, a pesar de las evidencias de la prostitución de su pueblo, Él quiere conquistar a su pueblo o reconquistarlo porque lo ama.
Entonces, ahora ya tenemos la idea central. Ahora vamos a pasar a encontrar la estructura del texto. ¿Y cómo vamos a encontrar la estructura de este texto? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, con los que estuvieron presentes en el nivel 2, ¿cierto? En las capacitaciones, en los talleres del nivel 2, aprendimos algo muy importante de lo que es el género narrativo. Y una de las herramientas del género narrativo, ¿no? de las historias que están en la Biblia, sobre todo el año pasado vimos Nuevo Testamento, pero ahora en este caso el Antiguo Testamento, debemos identificar la trama. ¿Y qué es la trama? Esto solo lo estoy mencionando como un recordatorio porque ya lo vimos el año pasado. La trama es un sistema de acontecimientos ordenado y puesto en una secuencia temporal. Tiene principio y tiene fin. Entonces, aquí ustedes van a ver un diagrama. Este diagrama lo he tomado del libro Cómo predicar desde el Antiguo Testamento del autor Christopher Wright, que es el libro que ustedes van a recibir una vez que terminen las 5 semanas de nuestro nivel 3. Entonces, vemos aquí un gráfico. ¿Qué nos dice este autor? ¿Qué nos dice Christopher Wright? Nos dice que la trama tiene 6 partes. Está la situación inicial, que es cómo empieza la historia. Está el problema o el conflicto que se presenta en la historia. Luego tenemos que sigue el proceso para superar el problema. Nos dice que luego se presenta una cuarta parte en esta trama que es el clímax. El clímax es cuando los problemas alcanzan su punto culminante, digamos que alcanza el máximo. Luego viene el desenlace y luego está la situación final. Entonces, recordemos, situación inicial, problema o conflicto, proceso para superar el problema, clímax, desenlace y situación final. Y muy importante, por lo general en las escrituras, la situación final de una historia termina mucho mejor que la situación inicial. Hay algo detrás de la historia, el poder transformador de Dios, que nos permite tener esta situación final mejor de cómo inició. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a escuchar el texto que estamos estudiando, pero quiero que presten atención y ustedes ahí puedan identificar cuál es la trama del texto, es decir, cuáles son estas partes de la trama en el texto que estamos estudiando. Entonces, vamos a escuchar ahora Oseas capítulo 2. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos, porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esta razón la cercaré con espinos. Cerraré su paso como un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha.
le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, me llamarás esposo mío, en vez de mi Señor. Ok, acabamos de escuchar entonces el texto. Y aquí ustedes en la pantalla van a ver 6 imágenes. Estas imágenes representan las partes de la trama, pero están en desorden. Y cada una tiene un número al lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ordenar esta historia, ¿no? Vamos a colocar en orden cómo se desarrolla esta historia. Entonces, me gustaría que escriban por el chat cuál sería el orden de las imágenes. ¿Cuál va primero, ¿no? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Y así hasta el número 6. A ver, yo sé que esto nos va a tomar un poquito más de tiempo porque hay que mirar bien las imágenes, hay que recordar el texto, hay que ponerlo en orden, hay que pensar un poquito más. No hay problema. Entonces vamos a tomarnos un minutito y vamos a ir colocando en el chat cuál es el orden de estas imágenes según la trama de la historia que acabamos de escuchar. Ok, Ruth, muy bien, empezamos bien. Empieza con la imagen 6. 5, 3, 1, 2, 4, más o menos estamos cerca. A ver, Leslie. Cerca, cerca. Todavía, a ver, seguimos. Ajá, César, 6, 5, 3, 1, 4, 2. Muy bien, César, muy bien. A ver, vamos a esperar ahí. Siguen participando. Yo sé que esto toma un poquito de tiempo, así que no hay ningún problema. Es un tema de observar bien, ¿no? Y sobre todo si tenemos el texto ahí, es necesario leerlo y releerlo para poder identificar estas partes de la trama. Entonces, ya veo que hay algunos que han colocado el orden 6, 5, 3, 1, 4, 2. A ver, vamos a ver entonces cómo queda esta dinámica. Ok, a ver, aquí observamos. Ustedes lo han dicho. Empieza con la acusación, ¿no? La imagen que tenía el número 6. Y la acusación de Dios a su pueblo está en el versículo 2. Luego surge un problema, un conflicto.
Esto está en los versículos del 3 al 5. ¿Cuál es ese conflicto? Que su esposa, ¿no? La esposa de Dios, el pueblo de Dios, se está comportando como una prostituta. ¿Cuál es ese proceso para superar el problema? Y esto lo vamos a encontrar en los versículos del 6 al 13. Para superar el problema, esta imagen que tenemos aquí, que hace mención a que Dios va a cerrar el paso de su pueblo con espinos, les va a quitar el trigo, los va a dejar sin lana, exhibirá su desnudez y devastará sus vides, ¿no? Es como las consecuencias de este pecado de su pueblo Israel. Pero no queda ahí, la historia continúa. Llegamos al clímax. A pesar de ese comportamiento y esas consecuencias del pecado, ¿qué dice Dios en el versículo 14? La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Otras versiones dicen, la seduciré, la conquistaré y le hablaré con ternura, o le hablaré a su corazón. Es como Dios diciendo, hasta aquí llega el problema, pero lo vamos a solucionar sí o sí. ¿Por qué? Porque amo a mi pueblo. Y ese amor tan grande, ¿qué es lo que pasa? Hay un desenlace en el versículo 15. Nos dice el texto, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de desgracia en el paso de la esperanza. Vemos cómo Dios hace todo esto para devolver la esperanza a su pueblo. Y hay una situación final que está en el versículo 16. Ya no me llamarás mi Señor, sino me dirás esposo mío. Entonces pueden ver ustedes a través de esta trama no solamente cómo esta historia está ordenada, sino cómo, a pesar de la acusación, el amor de Dios es tan grande que atraviesa toda esta historia y todo lo que sucede es justamente para atraer nuevamente a su pueblo a Dios, ¿no? Para que ya no lo llame mi Señor, sino esposo mío. Y nos está hablando aquí de una relación íntima con Él. Y eso es lo que Dios busca. Vemos en esta trama también cómo surgen diversas emociones, ¿no? La acusación, tal vez la indignación de Dios frente al pecado, el dolor frente al alejamiento de su pueblo, a pesar de que Dios le da todo, porque el texto dice, ¿no? Fui yo quien te di todo, fui yo quien te di esos viñedos, pero tú ¿qué hiciste? Te fuiste tras tus amantes, ¿no? Entonces, escuchamos un poco de indignación, dolor, pero luego también hay una acción donde Dios nuevamente trae al amor para que el pueblo pueda volverlo a amar, ¿no? Entonces vemos cómo esta trama nos ayuda a identificar también la estructura del texto. Entonces continuamos. Esta trama, estas 6 partes de la trama, las he agrupado en 3 grupos. El primer grupo, como ustedes pueden observar, he colocado 2 imágenes, la primera y la segunda de la trama, ¿no? La situación inicial y el problema. El segundo grupo, una sola imagen. Y el tercer grupo, tenemos ahí 3 imágenes. Y al lado derecho, he colocado 3 palabras. La A, consecuencias. La B es amor. Y la C es acusación. ¿Qué palabra describe mejor a cada grupo? Es decir, ¿qué palabra de estas 3 describe mejor al grupo 1? ¿Qué palabra de estas 3 describe mejor al grupo 2? ¿Y qué palabra de estas 3 describe mejor al grupo 3? Entonces, me gustaría leer por el chat sus participaciones. ¿Qué palabra describe mejor a este grupo 1? El grupo 1, la acusación. Sí, muy bien. Entonces, ustedes lo están colocando ahí. Miren cómo hemos descubierto que el grupo 1 se identifica con la palabra acusación. El grupo 2, ¿con qué palabra se identifica? Con consecuencias. Muy bien, consecuencias. Ahí veo que están poniendo la 2, la A o 2 consecuencias. Muy bien, excelente.
Y tenemos el grupo 3, que creo que ya es muy obvio, ¿no? El grupo 3 por la palabra amor. Entonces, ahí podemos observar que nuestro texto lo estamos dividiendo en 3. Está la acusación, luego vienen las consecuencias y finalmente el amor. Entonces, ustedes lo han dicho. Nuestra estructura quedaría de esta manera. 1. Acusación de su prostitución, ¿no? Sabemos que estamos hablando de Israel. Número 2. Consecuencias de su prostitución. Y número 3. Amor a pesar de su prostitución. Entonces, recordemos que la parte final de la trama, por lo general, termina mejor que el inicio, ¿no? Si inició con una acusación, el amor de Dios va mucho más allá de la acusación. Es la oportunidad de su pueblo para regresar a Dios. Entonces, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos descubierto ya en estos 2 talleres de exégesis. Primero, la idea central. Y la idea central, dijimos, es Dios acusa a Israel, su esposa, de comportarse como una prostituta, pero la reconquistará porque la ama. ¿Y cuál sería la estructura o las partes de este texto, ¿no? O la estructura exegética, como nosotros lo llamamos en Langham? Tenemos la A, acusación de su prostitución, B, consecuencias de su prostitución, y C, amor a pesar de su prostitución. Y ahí vemos los versículos cómo están divididos. Ok, entonces, hasta aquí tenemos el taller de hoy y estamos finalizando con este taller de exégesis. Fernando, no sé si tú das las indicaciones para los grupos. Bueno, gracias, Fiorita. Excelente. Bueno, ahora teoría presentada. Pasamos a la práctica, al desarrollo de nuestro texto. Y lo vamos a hacer a través de los grupos. ¿Ok? Solamente para recalcar aquí, a todos los facilitadores se les pide por favor que tengan siempre adelante la palabra facilitador para que se haga una distribución correcta sin problemas al respecto. ¿Sí? Entonces, tengan presente que cada uno de los participantes debe tener su hoja. Le fue ya enviada su hoja del participante, con el cual vamos a hacer los trabajos grupales. ¿Sí? Asimismo, los facilitadores ya saben lo que tienen que hacer y tener a la mano su material para solamente los coordinadores. Listo, sin más preámbulos, estimado Leo, estamos en tus manos. Sí. Sí, Fernando, discúlpame una acotación tal vez. Por favor, hermanos, una vez que acabe el estudio en los grupos pequeños, no se vayan a retirar porque tenemos siempre los 5 minutos finales de cierre y de anuncios y es importante que estén presentes, ¿sí? Entonces, solamente recordarles que regresen al finalizar a la sala principal. Listo. ¿Ok? Entonces...
Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león. Y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Israel me rodea con mentiras. El pueblo se niega a regresar a mí, yugo de su cuello. Ok, era hasta el versículo 11. Disculpen aquí. Vamos a... Ok, versículo 11. Entonces, voy a compartir aquí con ustedes la guía del participante para que podamos tener aquí las preguntas que vamos a desarrollar. Entonces, empezamos con la pregunta 1. Luego de haber escuchado este texto de Oseas 11, ¿qué emociones podemos identificar que refleja el texto? ¿Cuáles son las emociones que podemos identificar de este texto? A ver, si quieren lo pueden decir hablando por audio o lo escriben en el chat, cualquiera de los dos. Ok, la hermana Susana dice que hay dolor. Sí, hay dolor. ¿Qué otras emociones más? Decepción. Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? Conmoción. Conmoción, ya. Ahora, tomemos en cuenta todos los versículos, ¿no? Todos los versículos. Cómo también acaba ese texto en el versículo 11. ¿Qué más podemos identificar en ese texto? Ok, gracias, Naomi. Misericordia. Ira. Ira, ¿qué opinan los demás? ¿Consideran que hay ira? ¿Qué opinan? A ver, escuchémonos todos. Sí, él habla de ira, de que, es decir, él va a reprimir su ira. Luego sintió ira. Ok, ira. ¿Qué más? Ah, por acá me están colocando amor. Amor también. Frustración. Frustración también, ¿no? De ver a su hijo rebelde. Ok, entonces hasta ahí hemos identificado. ¿Cómo? También recrimina el cuidado que Dios le dio al pueblo y él no se está acordando de él porque dice que de niño lo amó, lo cuidó, lo proveyó. Ok, también. Y no reconocieron, ¿no? No hubo reconocimiento de todo lo que el Señor hizo. Sí, es cierto. También eso está dentro del texto, ¿no? Entonces, vimos que identificar las emociones es importante.
Ahora, ya que hemos identificado las emociones del texto, nos hacemos la pregunta, ¿qué siente Dios? Ahora, antes de continuar con esta pregunta, ¿quién recuerda cuál fue la idea central a la que llegamos la semana pasada en los grupos pequeños? ¿Recuerdan? ¿Alguien lo puede redactar? ¿Cuál fue la idea central con la que terminamos los grupos de estudio? ¿Recordará alguien o no lo recuerda? De repente ahí en sus apuntes lo tienen. ¿No recuerdan? Eso es importante porque lo que estamos haciendo ahorita es para complementar o mejorar esa idea central. La idea central, hermana, Dios le acusa a Israel como su esposa, pero de comportarse como una prostituta. Esa es la idea central del texto que se desarrolló en el taller. Pero en los grupos pequeños, recordemos que hemos estado estudiando otro texto, que es Oseas 11. ¿Sí? No sé si recuerdan que vimos Oseas, que es justamente el texto que hemos escuchado ahorita. Que no habla de una esposa ni de una prostituta, habla de otra imagen. ¿De qué imagen habla? Padre e hijo. De un pueblo obstinado. Sí. Excelente. La imagen que se utiliza aquí en Oseas 11, del 1 al 11, es la imagen de la relación de un padre con un hijo, ¿cierto? Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso. Ok, entonces, luego de haber identificado las emociones del texto, ¿qué siente Dios? Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué siente Dios como padre hacia su hijo Israel? ¿Qué siente Dios como padre hacia su hijo Israel? ¿Qué podríamos decir ahí? Siente decepción. Ya, una de las cosas, inicialmente decepción, ¿qué más? Amor, siente amor. Amor. Y compasión. Y se Amor y arrepiente compasión. de irle a dar el castigo que él merece. Muy bien, ¿no? Entonces sí es cierto que siente tal vez enojo en un inicio, ¿no? Tal vez decepción porque su hijo se ha alejado, ¿no? Su hijo rebelde, habíamos dicho la semana pasada, su hijo rebelde se alejó, pero el sentimiento que predomina, como bien lo ha dicho la hermana Sol, es el amor, ¿no? A pesar de la rebeldía, ¿qué es lo que hace Dios? Lo está llamando de regreso. Entonces, ¿cómo podríamos redactar esta idea central? ¿Cuál sería la idea central de este texto? Yo les voy a colocar cómo quedó la semana pasada, pero hoy la vamos a mejorar, la vamos a complementar. A ver si recuerdan cómo quedó la semana pasada. La semana pasada, a ver, lo voy a colocar en el chat. Habíamos quedado con Dios, Padre de Israel. Su hijo. Ama a su hijo rebelde, ¿no? Así más o menos acabamos la semana pasada con esta idea central, ¿no? Ok. Si tuviéramos que agregar algo o si tuviéramos que mejorar esa idea central, ¿cómo la podríamos redactar? A ver, colócanlo ahí en el chat. ¿Cómo podríamos mejorar esta idea central? ¿O está bien que quede así? También depende de ustedes. ¿Cómo creen? ¿Tiene todos los elementos completos? ¿Tiene las palabras claves? ¿Le falta algo? ¿Lo pueden mejorar? ¿Cómo quedaría esta idea central? A mí me parece que el título que trae el capítulo es casi que la idea central. Dice, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Pienso que esa es la idea central de todo el texto. Ok. No sé si estoy... Puede ser, podríamos utilizar porque va en la línea, ¿no? De este estudio, de esta idea central. Solo siempre recordemos que a veces sí tenemos que tener cuidado con los títulos que están en los textos, ¿no? Porque a veces sí dan con la idea central y a veces no. Pero en este caso sí está muy en línea con la idea central.
¿Alguien más tiene otra sugerencia? A ver, estamos por aquí. Está el hermano Oscar, el hermano Luciano, la hermana Susana, Jeffrey, Samuel, Gregorio, Romy, Edwin, porque estoy escuchando participar solo a 2 personas y los demás no están participando. Entonces, ¿qué opinan de esta idea central? A ver, vamos a leer. Samuel nos dice, Dios Padre de Israel ama a su hijo pese a su rebeldía. Aunque ya incluía la emoción predominante. Sí es cierto, ¿no? La emoción predominante ya está, el amor. Ese ya estaba ahí, claro. Entonces sí, esta podría ser la de Samuel también, ¿no? Dios Padre de Israel ama a su hijo pese a su rebeldía. Esto, ahí el profeta habla del Señor, ¿no? Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Sigue diciendo en el 8, ¿no? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín? Y acá lo más principal, ¿no? Pues el amor que tiene a su hijo, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y lo justo era que castigue, ¿no? Pero él dice mismo, no ejecutaré el ardor de mi ira, en el 9, ¿no? Entonces, Dios es un Dios misericordioso a su pueblo, a pesar de que es rebelde, y final dice, no, como ave acudirá velozmente de Egipto, o sea, en los postreros tiempos, ¿no? Nuevamente es que Dios va a estar junto con su pueblo y con Dios, ¿no? Esa sería mi participación. Ok, gracias, hermano. Justo estoy tomando nota. Usted ha dicho una palabra clave, que es abandonar, ¿no? Que Dios no va a abandonar. A ver, entonces, porque podríamos agregar ese elemento, ¿no? Susana, por ejemplo, nos pone aquí, Dios Padre reclama a su hijo rebelde, pero lo ama, bueno, ¿no? Y no lo castigará. Entonces, podría ser la siguiente, Dios Padre de Israel ama a su hijo, a su hijo También, hermana, puede ser Dios se compadece de su pueblo porque lo ama tanto, ¿no? A pesar que tanta calamidad se ha visto en su vida que ha pasado. Sí, el compadecerse también está. Tal vez cuando redactamos la idea central, por ejemplo, ¿no? La compasión está dentro del amor, ¿cierto? Entonces, elegimos una palabra que dé esta idea, ¿no? Pero sí, la compasión está dentro del amor. Acá, por ejemplo, lo han vuelto a redactar. Dios Padre de Israel ama a su hijo rebelde, pero por amor no lo castigará. También, excelente, ¿no? O también puede ser así, en realidad están haciendo buenos aportes y con todo lo que ustedes ahorita están participando, podemos tener esta opción también. Dios Padre de Israel ama a su hijo, espérenme un segundito, rebelde, pero por amor. También, por ejemplo, ¿no? Porque la palabra clave que nos compartió el hermano también dijo, no, varias veces repite, no te voy a abandonar, no lo voy a abandonar. Entonces es bueno tomarlo en cuenta. Entonces podríamos quedarnos también con esta, ¿no? Dios Padre de Israel ama a su hijo rebelde. Ah, aquí no espero. Y por amor no lo abandonará. No espero, porque no es algo contra. Lo voy a volver a redactar. Dios Padre de Israel ama a su hijo rebelde y no lo abandonará. Ok. Entonces, podría quedar de la siguiente manera, ¿no?
Y como ya lo habían dicho ustedes, también el amor es importante, ¿no? Es el sentimiento o la emoción predominante de Dios, porque por ese amor, ¿qué va a pasar? No lo va a abandonar, ¿no? Ok, entonces ya tenemos hasta aquí nuestra idea central. Vamos a avanzar según la guía. Ahora sí, se pone un poquito más complejo. Identifica las partes de la trama en el texto. Entonces sería, asigna el versículo o los versículos a cada parte de la trama. De Oseas capítulo 11, espérenme un segundito. Ok, a ver, de nuevo voy a compartirles. Ya está. De Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 11. Si pueden, sería ideal que tengan sus Biblias al lado, porque ahí está el texto, y que identifiquemos cuál sería la situación inicial. ¿Con qué versículo empieza la situación inicial? Recuerden que la situación inicial es cómo empieza la historia. Entonces, ¿con qué versículo empieza la historia? 1. En el 1 y en el 2. Muy bien. A ver, Oseas. ¿Alguien más que tiene algo que compartir? Hola, hola, buenas noches, Fedela. Buenas Dice, noches. hay dos palabras, ¿no? Yo lo amé y dice yo los amaba. O sea, Dios seguía amando, pero ellos, se alejaban cada vez más. O sea, mientras más Dios más amaba, ellos más se alejaban. Ujú. Ya, entonces empezamos con el versículo 1, ¿no? Yo lo amé, yo lo llamé, dice, ¿no? Dependiendo dependiendo de la versión. Entonces, muy bien, identificaron la situación inicial, el versículo 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Cuál sería También el versículo 2 también dice, ¿no? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. También hay otro problema que Dios está diciendo a su pueblo. Ujú. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué problema se presenta? Ya vimos que la situación inicial, Dios ama y llama a su pueblo, pero ¿cuál es el problema? Se iban a entrar los Baales. Lo acaba de Claro, el decir problema. la hermana Amelia, acabas de leerlo, acabas de decirlo. ¿Cuál es el problema? Se alejaban, se alejaban. O sea, se acercaban a los Baales, a los se alejaban. sacrificios, a los ídolos. Ajá. Claro, ahí Los miren, ídolos en el versículo 2. Está diciendo bien claro el 2. Sí, muy bien, hermana Amelia, gracias por su participación. Es cierto, el versículo 2 dice, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Entonces, el problema es, la situación inicial inicia con el amor y llamamiento de Dios a su pueblo, ¿cierto? Lo dice el versículo 1. Luego el problema, como ya lo dijeron, el pueblo se aleja de Dios, se está alejando. Mientras más lo llama, más se aleja. Se alejan siguiendo a los ídolos, a los Baales, ofreciendo sacrificios. Tanto se puede decir, ¿no? Tanto que está en el texto. Excelente, gracias, hermana. ¿Cuál sería el proceso para superar el problema? ¿Qué versículos entrarían ahí? El proceso para superar el problema. Que la fidelidad de Dios, a pesar de que ellos se iban, Dios dice que los enseñaba, los tomaba del brazo, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Ok. Sí, muy bien, Jeffrey.
Por ejemplo, el versículo 4. ¿Quién tiene ahí a la mano el versículo 4 y lo puede leer? Amén, yo lo tengo. Dice, A ver. es Reina Valera. 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. La comida. El 4. Para alimentarlo. El No es 4. bastante. Entonces, se presentó el problema. El pueblo se está alejando. A pesar de que Dios los está Alejando. llamando, se está alejando. Pero Dios No, así presenta no es. un proceso para superar ese problema, que es el que ustedes ya han dicho, como Jeffrey lo comentó en el versículo 4. ¿Qué es lo que hace Dios para superar ese problema? Los quiere atraer con cuerdas de Los amor. humanos, de Con amor. cuerdas humanas de amor. Dios quiere traerlos de regreso con amor. Pero no solamente eso. Luego llegamos al clímax. ¿Cuál sería el clímax en esta historia? El pueblo asirio iba a ser su rey. Eso, ¿en qué versículos está Jeffrey? Versículo 5, que no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Como que, bueno, da como que Dios se va a alejar, que él no va a ser, ¿no? Y luego les dice lo que les va a pasar, ¿no? Caerá espada sobre sus ciudades, las consumirá a causa de sus propios consejos, ¿no? Porque el pueblo está adherido a la rebelión, dice, contra mí. Y aunque me llamen altísimo, creo que esto es ya, aunque me llamen altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ok. Entonces, el clímax, ya lo han dicho. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? ¿Qué opinan de lo que acaba de compartir Jeffrey? ¿Cuál sería el clímax? ¿Está bien? ¿Es el versículo 5? ¿Son más versículos? ¿Qué opinan? ¿Qué opina por ahí? No sé, el hermano Rigoberto, la hermana Raquel, Luciano, Edwin, Romy. ¿Cuál es el clímax? La Recuerden que 6. Podría ser también la 6, que indica el porqué, 5, ¿no? Los 6. consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, la 7. Ok, 5. Muy bien, miren, con todos los aportes. Tenemos entonces un clímax. Recordemos que es el punto culminante del problema, ¿no? O sea, cuando ya se alejó por completo Israel y Dios va a hacer algo. ¿Y cuál es ese clímax? Como también... El 8 puede ser, el 8 también dice, ¿no? ¿Cómo podré yo abandonarte? Mira, Dios es tan bueno, ¿no? Es ¿Cómo ya nos va a para abandonar? solucionar ya. ¿no? Claro, muy bien, El hermano clima Oscar. de eso. Ese 8 ya entraría, como dice el hermano Oscar, en desenlace. Entonces nos quedamos un ratito en clímax. Entonces el Arriba clímax, en lo clímax. han dicho versículos, estamos aquí en el rosadito, clímax, lo dijo Jeffrey y también lo leyó la hermana Amelia y por ahí alguien más lo compartió, versículos 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque va a pasar algo que no se lo esperaban. Dice el texto, no volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. Entonces, seguimos en el 6 y en el 7, dice, mi pueblo está resuelto de renegar de mi nombre. Y Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que Asiria los invada, ¿no? Si nosotros leemos todo Oseas, vamos a ver cómo el reino de Asiria llega a invadir a Israel. Y de alguna manera Dios utiliza eso para traer y llamar de nuevo a su pueblo, ¿no? A llamarlo de nuevo. Entonces, ese es el clímax, el 5, 6 y 7. El desenlace, ¿no? ¿Cuál sería ya cómo Dios está solucionando este alejamiento? Lo dijo la hermana Amelia hace un momentito. Y también lo dijo el hermano Oscar. ¿Cuál sería el desenlace? Versículo El 8 y el 9. Y el 9. Muy bien. El 8 y el 9.
porque ahí ya entra Dios diciendo, ¿cómo voy a abandonarte? ¿No? O sea, yo no te voy a abandonar, pero Ni no te daré rienda entregaré. suelta a mi ira, ¿no? O sea, no es que Dios los va a destruir, sino no los voy a abandonar, no voy a dar rienda suelta a mi ira, porque yo no soy hombre, soy un Dios santo. Entonces ahí vemos cómo, cómo el amor de Dios empieza a dar esta solución a su pueblo, ¿no? Y nos quedan 30 segundos. ¿Y la situación final? ¿Cuál Pero, sería la situación final? pero ahí en el desenlace, pero ahí lo más fundamental es porque dice el Señor, ¿no? Dice, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Eso es lo más fundamental, ¿no? Y después Claro. ya viene la situación final, ¿no? Sí. Es una afirmación de Dios, ¿no? Él es santo, Él no es hombre y por lo tanto su amor es tan grande que no los va a abandonar. Por eso se mantiene fiel a su pueblo. Y en la situación final terminaríamos con ¿cuáles versículos ya? ¿Cuáles nos quedan? El 10, el 11 y el 12. El 10 y el 11. El 10 y el 11, ¿no? Que Dios rugirá como león, bueno, prácticamente los traerá de regreso, ¿no? Los juntará de nuevo. Ellos, todo el pueblo vendrá desde Egipto temblando como palomas, ¿no? Pero Dios les va a establecer casas, Dios los va a reunir nuevamente. Entonces, esa sería la situación final. Entonces, hemos descubierto, hemos identificado la trama, ¿no? Y ya con la trama, yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya son la semana, ustedes con esas partes de la trama pueden ya hacer una estructura, armar su estructura, ¿no? Encontrar el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y colocarle un título, ¿no? Sería bueno también agrupar las partes de la trama, como lo hicimos en el taller, para que no queden 3 partes extensas. Muy bien. Ya han aprendido. Han sido 7 preguntas, ¿sí? Un poquito más largas, pero era importante identificar las emociones, lo que Dios siente, armar la trama específicamente, agrupar y después ponerle subtítulos. Y tenemos 3 puntos para nuestro sermón. Tenemos una primera estructura exegética del texto, ¿sí? ¿Todos llegaron a completar su ficha, su hojita? Espero que sí. Fernando. Sí, Díaz. Sería bueno de repente que se pueda completar alguna de las partes porque el tiempo en algunos casos se hace corto. Creo que la pregunta 5 era la más larga, ahí se ha invertido un buen tiempo, ¿no? Entonces, creo que si se puede dar de la respuesta 6 y 7 para que los hermanos puedan tomar nota, ¿no? Ya, bueno, eso lo estaremos enviando vía coordinadores, ¿sí? Por Vamos favor, a hacerlo. por favor. ¿Sí? Pero lo puedes anunciar así rápidamente porque en realidad las respuestas son cortas, son 6 preguntas, ¿no? O yo lo puedo hacer. Sí. No, Tal vez yo lo puedo hacer, no hay problema, lo hacemos a través de los coordinadores. Sí, listo. Listo, mis queridos hermanos. Sabiendo también la hora en la cual estamos, solamente quería decirles cualquier duda que vamos a tener, lo vamos a canalizar a través de los coordinadores, ¿no? Incluso una de las cosas que queremos comentarles a todos es que es permitido que tú puedas faltar una de las 5 reuniones. Solamente una de las 5 reuniones. Si algún participante no puede venir por algún motivo, entonces solicita a su coordinador que lo pueda ayudar a ponerse al día en cierta manera, o se comunican con el coordinador con quien se ha inscrito para poder hacerle llegar, en este caso, como nos hablaba nuestro querido amigo Díaz, las respuestas para quienes falten, ¿no? Entonces, no se preocupen, nuestra intención es que puedan ustedes tener las fichas llenadas, completadas, porque recuerden que esto les va a ayudar a... Ese es un medio
que les permita seguir estudiando el texto. Recuerden que en la quinta reunión usted va a exponer el texto. Así que prepárese, prepárese. Entonces, dos anuncios finales. Entonces, el primero era que no acumules tareas. ¿Ok? Trata de ser el mayordomo de tu tiempo. Dosifica bien tu semana. Además, no todas las tareas son complicadas. Ustedes se dan cuenta que son videos para que tú pongas ahí en líneas muy puntuales lo que has comprendido y un material de lectura así. Tómate el tiempo respectivo. Hemos buscado que sean cortas y concisas para que tú puedas leerlas, estudiarlas y colocar las ideas principales de esa lectura. Así que queremos animarte a que tú puedas hacer tu horario esta semana. Es un esfuerzo de una vez al año que te pedimos, así que por favor, disfrútalo, ¿no? Y lo segundo, recalcar solamente que cualquier duda o que se pueda hacer o cualquier pregunta que falte ser respondida, lo vamos a analizar a través de los coordinadores. ¿Sí? Listo, entonces, Fernando, al día. Tal vez algunas indicaciones de lo que tú estás mencionando. Cada semana creo que va a haber como 3 módulos, ¿no? Y más o menos calculando el tiempo de los módulos anteriores, cada módulo implica invertir una cierta cantidad de tiempo. ¿Se ha calculado el tiempo de inversión? Porque anteriormente era 1 hora por cada módulo. Sí, no hay problema. Si los No, videos por eso, no duran... para que tú puedas indicar cuánto tiempo requiere un módulo para que los hermanos puedan disponer su tiempo, ¿no? Sí, realmente los videos que estamos teniendo, que van a ser 2 videos por semana y un material de lectura, bueno, los videos tienen un promedio de 35 o 40 minutos y automáticamente te pide llenar el formulario. Son 2 videos al respecto y un documento y un material de lectura. Esa lectura en la semana te demorará solamente un par de horas. Si te gusta leer. Si no eres tan leedor, pues te durará 3. O la puedes hacer en partes. Así que va a depender mucho de la forma como administres tu semana, ¿no? Además, aquí lo más importante es que tengas la disposición a aprender, ¿no? Es imposible leer recuerden, es imposible leer un documento a las 6, 7 de la mañana en el paradero de Naranjal de Metropolitano, que estar en tu casa en la noche mejor con tranquilidad leyéndolo o muy temprano en la mañana, ¿no? Así que bueno, adelante mis queridos hermanos, queridos facilitadores, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes y éxitos con sus tareas. No acumule, por favor. Cada semana termine sus módulos, haga el esfuerzo. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Hermanos, gracias. Muchas adiós. Bendiciones. Bendiciones. Lunes, chao, chao. Semana madre. Lunes. Para todos. Unidos. Gracias. Chao. En bote Tacna. Gracias. Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Colombia. Fiorella. Fuerte abrazo. Lima, Bote, San Miguel, Caña, Perú. Gracias totales. Saludos. Gracias totales, sí, es cierto. Una pregunta, hermana Fiorella. ¿Está allí todavía, hermana Fiorella? Una pregunta. Ya tuvo que salir. Querido pastor, no, lo trabajamos vía grupo WhatsApp, no se preocupe. Chao, pastor, gracias. Chao, Elizabeth. Nos vemos, bendiciones. Nos vemos, pastor. Dios le bendiga.